Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este rincón de lectura y espero que les guste tanto como a mí. Les agradecería que me regalen un like para seguir creciendo y trayendo más contenidos como este a mi canal. Capítulo 2. La pipa. El magnífico noble, es decir, Jinzi, estaba más ocupado de lo que Mao Mao había imaginado. Como eunuco, había asumido que la parte del palacio trasero representaba toda su carga de trabajo, pero parecía que también tenía muchos asuntos en la corte exterior. En ese momento, Jinzi estaba haciendo una mueca ante unos papeles. Había indicado que iba a estar encerrado en su despacho todo el día, así que Mao Mao no tuvo más remedio que trabajar a su alrededor mientras limpiaba. Estaba recogiendo papel de desecho en una esquina de la habitación. El papel era de excelente calidad, pero estaba cubierto de horribles sugerencias, ideas que estaban en la basura porque apenas merecían la pena. Sin embargo, por muy inútiles que fueran los estatutos sugeridos garabateados en ellos, el papel en el que estaban escritos no podía reutilizarse, había que quemarlo. Piensa en el buen dinero que me daría si pudiera venderlo, pensó Mao Mao. No era un pensamiento muy agradable. Aún así, se repitió a sí misma que ese era su trabajo, sabía que tenía que quemar el material. Había un pozo de fuego para la basura en una esquina del gran complejo palaciego que rodeaba la oficina de Jinzi, junto a los terrenos de entrenamiento militar y algunos almacenes. Ah, los militares, pensó Mao Mao. Sinceramente, no le apetecía acercarse a ellos, pero no tenía otra opción. Estaba poniéndose en pie, resignada a que ese era su deber, cuando sintió que algo se posaba sobre sus hombros. Hace frío. Por favor, ponte esto. Gao Sun, mostrando su lado reflexivo, le había colocado una chaqueta de algodón en la espalda. Había una pizca de nieve en el suelo, y se oía el viento agitando las ramas desecadas de los árboles. La cálida habitación, calentada por varios braseros, hacía que fuera fácil de olvidar, pero apenas llevaban un mes en el nuevo año. Era la estación más fría de todas. Muchas gracias, dijo Mao Mao. Lo decía en serio. Era un desperdicio haber convertido a Gao Sun en eunuco. Esa capa extra de aislamiento supondría una gran diferencia. Mientras pasaba los brazos por las mangas de algodón sin blanquear, se dio cuenta de que Jinzi la observaba atentamente. De hecho, prácticamente la miraba con ojos de odio. ¿He hecho algo mal? Mao Mao inclinó la cabeza con curiosidad, pero luego se dio cuenta de que no parecía que Jinzi la estuviera mirando a ella, sino a Gao Sun. Gao Sun, al notar la mirada también, se estremeció. Esto es del maestro Jinzi, me apresuro a añadir. Yo solo soy el mensajero. Por alguna razón, Gao Sun gesticuló ampliamente mientras hablaba. Basta con decir que no parecía del todo convincente. ¿Le han reprendido por tomar demasiada iniciativa?, se preguntó Mao Mao, maravillado de que tuviera que pedir permiso para algo tan sencillo como regalar una chaqueta de algodón a una sirvienta. Tampoco era fácil ser Gao Sun. Es así, fue todo lo que dijo Mao Mao. Se inclinó en dirección a Jinzi, luego levantó la cesta de trozos de papel y se dirigió a la hoguera. Ojalá hubieras plantado algunas aquí también, papá, pensó Mao Mao con un suspiro. El patio exterior era mucho más grande que el palacio trasero, pero contaba con muchas menos yerbas que pudieran servir como ingredientes. Había conseguido encontrar poco más que dientes de león y artemisa. Por otra parte, también había descubierto algunas arañas rojas. Mao Mao disfrutaba comiendo bulbos de lirio rojo empapados en agua. La única advertencia era que los bulbos eran venenosos. Si no se extraía antes el veneno, podían producir la madre de todos los dolores de barriga. Más de una vez, la anciana señora le había gritado que no comiera ese tipo de cosas, pero así era la naturaleza de Mao Mao, y eso no iba a cambiar. Supongo que esto es lo mejor que puedo esperar, pensó. La escasez de vida vegetal en invierno hacía que fuera bastante difícil encontrar algo, incluso con una búsqueda cuidadosa, no esperaba encontrar mucho más de lo que tenía. Mao Mao empezó a considerar la posibilidad de plantar algunas semillas a escondidas. Mientras volvía del pozo de basura, Mao Mao vio a alguien que reconoció. Estaba junto a una hilera de almacenes de yeso, a cierta distancia de la oficina de Jinzi.
Era un joven militar con un rostro fuerte y varonil que, sin embargo, mostraba una evidente decencia, lo que le daba un aspecto de perro grande y amistoso. Ah, sí, Yaku. El color de su faja era diferente al de antes. Mao Mao discernió que debía haber ascendido en el mundo. Yaku no sabía lo insolente que estaba haciendo, pero su reacción como tal era comprensible. La mayoría de la gente no buscaría específicamente a una rama de chica completamente pecosa y enjuta para que fuera su asistente personal. De hecho, Mao Mao no había tenido necesariamente la intención de seguir con sus pecas, pero Jinzi le había ordenado que las mantuviera, aunque no entendía por qué, y si su maestro lo ordenaba, ella tenía que obedecer. No sé qué busca ese hombre. Mao Mao llegó a la conclusión de que el pensamiento de los nobles estaba simplemente más allá de ella. He oído que un importante funcionario acaba de comprar a una cortesana de tu casa. Eso parece. Supongo que no puedo culparle por esto, pensó Mao Mao. Cuando se cerró el contrato de trabajo y Mao Mao se fue con Jinzi, sus excitadas hermanas la habían engalanado de todas las maneras posibles, encontrando la ropa más especial para ella, peinándola y cubriéndola con una montaña de maquillaje, hasta que parecía cualquier cosa menos una doncella ordinaria que se dirigía a un destino ordinario. Recordaba a su padre, por alguna razón, observando su marcha como si viera salir a un ternero de su establo. Entrar en el palacio con el aspecto de una cortesana arreglada ya era bastante malo, pero la presencia de Jinzi atrajo aún más la atención, y Mao Mao se encontró con un número muy incómodo de ojos sobre ellos. Se había cambiado en cuanto pudo, pero sin duda bastantes personas la habían visto antes. Aún así, le llamó la atención que Yaku pudiera estar hablando de ella, a ella, y no tener ni idea. Pero, supuso, ¿qué más se podía esperar de un perro tonto? Si se me permite decirlo, parece que estás en medio de algo. ¿Realmente tienes tiempo para estar hablando conmigo? Oh, ejem. G. Uno de los subordinados de Yaku se acercaba a ver cómo estaba. Al principio parecía contento de ver a una mujer allí, un hombre que vivía con un sueldo tan pobre como el suyo era propenso a sufrir una sequía del sexo débil. Pero cuando vio a Mao Mao, su decepción fue palpable. Estaba acostumbrada a esta reacción, pero también mostraba algo de lo que hacía el superior y el subordinado. No. Hubo un incendio, dijo Yaku, moviendo el pulgar en dirección a los almacenes. No uno grande. No son tan inusuales en esta época del año. Aún así, tenía que investigar la causa, que era lo que estaba haciendo en ese momento. Causa desconocida, pensó Mao Mao. Ahora que había conseguido olfatear la historia, habría metido las narices aunque alguien le hubiera rogado que no lo hiciera. Mao Mao se deslizó entre los dos y se dirigió hacia el pequeño edificio. Oye, mejor mantén la distancia, gritó Yaku. Entiendo, dijo Mao Mao, escudriñando el edificio y todo lo que lo rodeaba. Había hollín en una de las paredes de yeso agrietadas. Parecía que habían tenido suerte de que el fuego no se hubiera extendido a ninguno de los otros almacenes. Si se trataba simplemente de un pequeño incendio, había varias cosas inusuales en él. En primer lugar, ¿por qué había venido Yaku a ocuparse personalmente de él si era tan ordinario? Seguramente podría haber ordenado a algún lacayo que lo hiciera. Además, el edificio parecía sustancialmente dañado. Más bien los efectos de una explosión que un incendio de corta duración. Tal vez incluso alguien había resultado herido. Debían sospechar de un incendio provocado, concluyó Mao Mao. Una cosa sería quemar un almacén cualquiera en algún lugar, pero, en los propios terrenos del palacio. Eso era otra cosa. El país de Mao Mao era en gran medida pacífico, pero esto no quiere decir que nadie tuviera quejas contra el gobierno. Las tribus bárbaras realizaban ocasionalmente incursiones, y a veces se producían sequías y hambrunas. Las relaciones con otros estados eran en gran medida cordiales, pero no había garantías de que siguieran así por mucho tiempo. Y entre los estados vasallos del país debía haber algunos habitantes descontentos con su estatus. El país de Mao Mao era en gran medida pacífico, pero esto no quiere decir que nadie tuviera quejas contra el gobierno. Las tribus bárbaras realizaban ocasionalmente incursiones,
y a veces se producían sequías y hambrunas. Las relaciones con otros estados eran en gran medida cordiales, pero no había garantías de que siguieran así por mucho tiempo. Y entre los estados vasallos del país debía haber algunos habitantes descontentos con su estatus. Sobre todo, la práctica del antiguo emperador de cazar mujeres anualmente había dejado a las aldeas agrícolas con una grave escasez de potenciales novias. Habían pasado solo 5 años desde que su antigua majestad había dejado este mundo, y debía haber muchos que aún recordaban demasiado bien su gobierno. En cuanto a los acontecimientos más recientes, la esclavitud había sido abolida con la llegada del actual emperador, lo que no privó a más de un comerciante de su fuente de ingresos. Oye, ¿qué crees que estás haciendo? He dicho que te quedes atrás. Yaku cogió el hombro de Mao Mao, frunciendo el ceño. Oh, solo tenía curiosidad por algo. Mao Mao se asomó a una ventana rota. Luego se escabulló limpiamente del agarre de Yaku y corrió hacia el interior del edificio. Había tiendas chamuscadas por todas partes. Por las papas que rodaban por el suelo, dedujo que aquel almacén había servido para guardar comida. Qué lástima, pensó, que las papas se hubieran pasado de rosca y estuvieran irremediablemente ennegrecidas. Buscando cualquier otra cosa que pudiera haber caído al suelo, Mao Mao descubrió una especie de palo. Sin embargo, en cuanto lo tocó, se convirtió en ceniza, dejando solo la punta cuidadosamente trabajada. ¿Es esto marfil?, se preguntó. Parece una pipa de fumar. Quitó el muñón decorativo y la estudió. Escucha, no puedes pasearte por aquí, dijo Yaku, que finalmente, y comprensiblemente, empezó a sonar enfadado. Pero una vez que Mao Mao se involucraba en un problema, no podía dejarlo pasar. Se cruzó de brazos, tratando de unir las piezas en su cabeza. Una explosión, un almacén lleno de comida y una tubería en el suelo. ¿Me has oído? Te he oído. Sí, ella escuchó a Yaku, solo que no lo estaba escuchando. Mao Mao era consciente de que esa era una mala costumbre suya. Salió del almacén, dirigiéndose al que estaba justo enfrente, donde se habían trasladado las mercancías que se habían salvado del incendio. ¿Este almacén tiene el mismo tipo de cosas que el que se quemó?, preguntó Mao Mao al soldado de menor rango. Sí, creo que sí. Las cosas más antiguas están más adentro, aparentemente. Mao Mao golpeó un saco de tela de tejido fino, produciendo una nube de polvo blanco. Harina de trigo, supuso. ¿Puedo coger esto?, preguntó, señalando una caja de madera sin usar. Estaba bien construido, con herrajes estrechos, probablemente destinado a almacenar fruta o algo parecido. Sí, supongo. Pero, ¿qué vas a hacer con ella? Yaku la miró sin comprender. Te lo explicaré más tarde. Ah, y también me llevaré esto. Mao Mao cogió una tabla de madera que parecía adecuada para servir de tapa al cajón. Ahora tenía todo lo que necesitaba. ¿Tienes un martillo y una sierra en algún sitio? ¿Y clavos? Necesitaré clavos. ¿Qué piensas hacer exactamente? Solo un pequeño experimento. ¿Experimento? Yaku parecía desconcertado, pero su curiosidad le pudo. Al parecer iba a cooperar con ella, aunque todavía de forma algo renuente. Su subordinado miraba a Mao Mao como diciendo, ¿quién se cree esta chica? Pero al ver que su superior le seguía la corriente, no tuvo más remedio que conseguir lo que le pedía. Una vez que se han proporcionado los suministros, Mao Mao comenzó a organizar con diligencia sus materiales. Con la sierra hizo un agujero en la tabla de madera y luego la golpeó contra la caja vacía. Qué raro. Es como si hubieras hecho esto antes. Yaku, observándola, mostró todo el interés de un perro que ve un juguete nuevo. Crecí sin mucho dinero, así que aprendí a fabricar lo que no tenía. Su padre también había construido una serie de cosas curiosas. Su padre adoptivo, que había estudiado en el oeste en su juventud, se basó en esos recuerdos de antaño para crear herramientas y artilugios que nadie había visto en este país. Ya está, terminado, dijo Mao Mao después de unos momentos. Todo lo que necesita es un poco de esto. Cogió un poco de harina de los almacenes y la puso en la caja.
No tendrás por casualidad un iniciador de fuego a mano, ¿verdad? Uno de los subordinados de Liaku se ofreció a conseguir uno. Mientras estaba fuera, Mao Mao sacó un cubo de agua del pozo. Liaku, todavía totalmente desconcertado por lo que estaba pasando, estaba sentado en la caja, con la barbilla entre las manos. Muchas gracias. Mao Mao asintió el subordinado, que había regresado con un trozo de cuerda humeante. El subalterno podía hacer todas las muecas que quisiera, pero en el fondo sentía curiosidad por lo que Mao Mao iba a hacer. Se puso en cuclillas a cierta distancia y los observó. Mao Mao fue y se colocó frente al cajón con su mecha, pero por alguna razón, Liaku estaba de pie junto a ella. Le dirigió la mirada. Maestro Liaku. Esto es peligroso. ¿Puedo pedirle que se mantenga a una distancia segura? Peligrosidad, ja. Si una joven como tú puede hacerlo, seguro que un guerrero como yo no corre ningún riesgo. Obviamente, se empeñó en actuar de la forma más orgullosa y varonil posible, así que Mao Mao renunció a la discusión. Algunas personas tenían que aprender con la experiencia. Muy bien, dijo. Pero hay un riesgo, así que ten la debida precaución. Prepárate para huir inmediatamente. ¿Huir? ¿De qué? Mao Mao ignoró la mirada incrédula de Liaku, tirando de la manga del subalterno agazapado y aconsejándole que observara desde detrás del almacén. Cuando todo estuvo listo, Mao Mao arrojó la cuerda en llamas dentro del cajón. Luego se cubrió la cabeza y echó a correr. Liaku solo la observó perplejo. ¿Se lo dije? ¿Se lo dije? Un segundo después, el fuego estalló de la caja, ardiendo con avidez. ¡Ah! Liaku esquivó la columna de llamas por centímetros. O la mayor parte de él, al menos, su pelo consiguió alcanzar el borde de la conflagración. «¡Apágalo!», gritó, presa del pánico. Mao Mao cogió el cubo de agua que había preparado y lo roció con él. El fuego se apagó, dejando solo algo de humo y el olor a pelo chamuscado. «Te dije que corrieras». Mao Mao miró a Liaku como preguntándole si ahora comprendía el peligro. Mientras Liaku estaba de pie con los mocos goteando de su nariz, su subordinado le lanzó rápidamente una piel de animal. El hombre parecía querer hacer algún tipo de comentario, pero no se atrevía a hacerlo. Quizás sea usted tan amable de pedir al vigilante del almacén que se abstenga de fumar tabaco cuando esté de servicio. La evaluación de Mao Mao sobre la causa del incendio era realmente una especulación, pero se sentía segura tratándola como un hecho. Bien. Liaku respondió, con cara de alivio. Estaba fantasmagóricamente pálido. Por muy fuerte que fuera, se resfriaría si no se calentaba pronto. Debería estar regresando a sus aposentos para encender un fuego, pero en lugar de eso miraba fijamente a Mao Mao. ¿Pero qué demonios ha sido todo eso? Prácticamente pudo ver el signo de interrogación sobre su cabeza. Sus subordinados parecían igualmente desconcertados. Aquí está el culpable. Mao Mao cogió un puñado de harina de trigo. Una ráfaga de viento se levantó y se llevó el polvo blanco. La harina de trigo y la harina de alforfón son altamente inflamables. Pueden arder si hay suficiente cantidad en el aire. La harina había explotado, así de sencillo. Cualquiera podría entenderlo, una vez que supiera lo que había pasado. Liaku simplemente no había sido consciente de la posibilidad. Había pocas cosas en el mundo, si es que había alguna, que fueran realmente inexplicables. Lo que una persona consideraba más allá de la explicación era solo un reflejo de los límites de su propio conocimiento. «Me impresiona que sepas de eso», dijo Liaku. Solía hacerlo con bastante frecuencia. ¿Solía hacer qué? Liaku y sus subordinados se miraron, confundidos una vez más. Es justo, nunca en su vida habían tenido que trabajar en un espacio reducido y lleno de harina. Mao Mao, por su parte, había aprendido a tener cuidado después de que saliera despedida hacia atrás de la habitación que le habían prestado en la casa verde y gris. Pensé que la vieja tendría mi cabeza ese día. Solo pensar en ello era suficiente para darle escalofríos. Pensaba que iba a acabar colgada boca abajo desde el piso más alto del burdel. Por favor, tenga cuidado de no resfriarse, señor.
Pero si lo hace, permítame recomendarle la medicina de un hombre llamado Luomen en el Distrito del Placer. Es bastante eficaz. No hay que olvidar la promoción. Yaku podría comprar la medicina de su padre en una de sus visitas a Pairin. El viejo de Mao Mao era tan terrible vendedor como brillante farmacéutico, así que si ella no hacía al menos esto, podría no ganar lo suficiente para alimentarse. Eso llevó más tiempo del que pretendía. Mao Mao recogió el cesto de papeles de desecho y se dirigió una vez más al pozo de la basura. Estaba muy cerca, se encargaría de apurar al encargado y luego saldría de allí. Oh, pensó, parece que me he llevado un recuerdo sin querer. Se dio cuenta de que el objeto que había cogido antes seguía en el cuello de su bata. La pipa. Esta era la razón por la que había dicho que advirtiera al vigilante sobre el hecho de fumar. La pipa que tenía en la mano estaba un poco chamuscada, pero era claramente de buena manufactura, una pieza más fina de lo que uno esperaría que estuviera en posesión de un simple guardia de almacén. Podría ser importante para él, pensó. Un poco de pulido y un nuevo mango, y estaría como nuevo. Se decía que había habido heridos pero no muertos en la explosión, lo que significaba que el dueño de la pipa probablemente se estaba recuperando en algún lugar. Puede que ya no la quiera, demasiados malos recuerdos, pero si no es así, la pipa se vendería por un precio decente. Por el momento, Mao Mao guardó la pieza de marfil manchada de hollín en la parte superior de su túnica. Esta noche voy a tener que trabajar hasta tarde, pensó mientras entregaba los desechos al encargado del cubo de basura.